Entre chercha y debajo del carro salimos y ahora nos vamos a la fe. Con nosotros está Raúl Burgos. Bendiciones, hermano. Saludos, saludos. Yo me siento como que tenía como 3 meses que no venía por aquí. Me siento ¿Cómo así. así? ¿Cómo así? Yo casi como una semana, ¿verdad? Exacto. Bueno, tú estuviste aquí la semana pasada. La semana antepasada. Uno se acostumbra rápido. Lo que pasa es que duramos un tiempo que tú estabas con nosotros 2 y 3 veces, estuviste con nosotros 2 y 3 veces a la semana. Sí, con el tema de la elección papal. Raúl, ¿qué tenemos hoy para nuestra audiencia, señores? No, mira, tú sabes que Martín Lutero se le ocurrió la brillante idea de proclamar unos principios. Hay uno de ellos de la sola escritura. Para. Como única. Y así es que vamos a empezar. Ya tú sabes. Eso es directo. Ya tú sabes. Vamos a hablar de eso, de esa. Él no lo va a dejar de suspenso, ese daño histórico que hizo ese hombre. Dale. A la fe. El principio de sola escritura, que de hecho yo estoy escribiendo un libro ya sobre eso. Yo empecé ya, estoy en fiebre, estoy digitando mucho. Atención, rincón apologético. Sola escritura, principio idólatra. Así ese se es llama. el título de Tú hablas solo. Tú hablas solo hoy. No, tiene que gustarme, me deje solo, que yo me concentro hablando solo. No, mira, ¿qué es la sola escritura? Mira, la Iglesia Católica muy sabiamente, dirigida por el Espíritu Santo, fundamenta su verdad en tres pilares: la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Magisterio. Esas 3 cosas son igual para la Iglesia Católica. Y en esa trinidad, Sagrada Escritura, Tradición y Magisterio, reposa, ¿verdad que sí? Emerge toda doctrina católica. A Martín, en su momento, se le ocurrió decir que no, que cero tradición, cero magisterio y solo escritura. O sea que la verdad solamente está en la escritura. Que para que la gente nos entienda, la Iglesia Católica no se basa en la sola escritura, sino también en la Sagrada Tradición. Palabra de Dios para la Iglesia es Sagrada Escritura y Sagrada Tradición. Exacto. Y en torno a escritos, a eso entra entonces el magisterio. Exacto. Y construye las cartas las cartas las cartas apostólicas que a veces que hace el Papa o los papas, esas cartas que hacen, esas encíclicas es el término. Sí, porque para la Iglesia, eso también es fe. Para la Iglesia el canon está cerrado, el magisterio no. Exacto. ¿Tú entendiste? O sea, no podemos agregar un libro a la Biblia. O sea, Dios puede seguir ya hablando la a través de la revelación está dicha en el canon. Exacto. No está todo comprendido. Exacto. Esa Entonces, interpretación. como no está todo comprendido, el magisterio sigue vigente. Ok, perfecto. Eso, entonces a este hombre se le ocurrió la brillante idea. Para nuestra audiencia que nos va a ver por YouTube y que esté escuchando ahora mismo entienda que la Iglesia Católica tiene el criterio de que no es solo la escritura. Y cuando hablamos de la escritura, nos estamos refiriendo a las sagradas escrituras, a la Antiguo Biblia Testamento y Nuevo Testamento, sino que también están las cartas apostólicas, los libros. La Sagrada Tradición. La Sagrada Tradición. Y basado en eso, hay un ejercicio del magisterio. Exacto. Un ejercicio del magisterio. Exacto. Que es quien mantiene la autenticidad de la verdad bíblica y de la tradición. Exacto. Y tanto la Biblia como la tradición se complementan, no en cuanto verdad, sino que una se confirma a la otra. Y de ahí es que viene. Una confirma a la otra. De ahí es que viene de que el Papa es infalible. Si nosotros como Iglesia Católica así lo entendemos y lo aceptamos, de que su palabra es infalible. ¿Por qué? Porque tiene la iluminación del Espíritu Santo. Ahora, como hombre sí puede equivocarse. Puede equivocarse, es así. Entonces, vamos a hablar de esto, de por qué yo digo que el principio de sola escritura es idolatría pura y simple. Vamos a dejar por el final eso, pero por lo pronto vamos a desmenuzarle algo a ustedes
que quizás ustedes nunca se han sentado a ver. Mira, en toda la Biblia hay una palabra que es, por así decirlo, engendrada y otra inspirada. Las 10 palabras que cuando se traduce al griego, se traduce como 10 mandamientos, pero en el hebreo son 10 palabras. Esas 10 palabras la escribe Dios directamente en 2 tablas. Eso Por es palabra de Dios. esas 10 palabras no fueron inspiradas. No, eso es palabra de Dios. Fueron engendradas, tú usas engendradas para que, pero no sería engendrada, son salidas de Dios mismo así. O sea, Dios no tiene que usar a un tercero Él la escribe. Bien, bien. Entonces, en torno a esos 10 mandamientos o 10 palabras, se va a escribir todo el Antiguo Testamento. Entonces, todo ese Antiguo Testamento, en torno a esas 10 palabras, son palabras inspiradas, pero las 10 palabras son palabras como salida de Dios mismo. Okay. Entonces, hay que tener esa diferencia clara. Porque después, antes de irse después, en el Antiguo Testamento, la palabra que es eterna, porque la palabra es una, no es palabras en plural, es una la palabra, que es Jesús. Jesús Dios pronuncia una única palabra, Jesús. Entonces, ese Jesús eterno como palabra en la eternidad se hace, por así decirlo, signo lingüístico sobre una tabla, sobre 2 tablas. ¿Me sigue? Correcto. La palabra que es Jesucristo se hace en el Antiguo Testamento signo lingüístico sobre 2 tablas. Y en torno a esas 2 tablas se va a componer, inspirado por Dios, todo el Antiguo Testamento. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Luego, en el Nuevo Testamento, esa misma palabra eterna ya no se hace signo lingüístico sobre 2 tablas, sino que se encarna. Y en torno a esa palabra encarnada se va a componer y a escribir, inspirado por Dios, todo el Nuevo Testamento. ¿Lo entienden así? Claro, así. Entonces, eso hay que tenerlo claro, porque, todo es palabra de Dios, pero hay una que es como engendrada, que es Jesucristo, Encarnada. y la otra es inspirada. Ok. Yo siempre lo comparo, Cristo y yo somos 2 seres humanos. Ahora, Él es engendrado, yo soy creado. Entonces, en la Biblia hay palabras que son engendradas, o sea, salida de Dios mismo, y otras que son inspiradas, donde Dios usa el hombre para. Eso hay que tenerlo claro. La ley de Moisés, por ejemplo, pudiéramos decir que también es palabra de Dios. O sea, ha sido es engendrada por Dios. No la escribió, no, pero se la dictó a Moisés. Párate ahí. Lo único que sale de Dios mismo en el Antiguo Testamento son las 10 palabras, los 10 mandamientos, hermano. Después las 600 y pico leyes que da Moisés son inspiradas en torno a los 10 mandamientos. Ok. Pero lo hizo hace rato, tú no te entendiendo. Tú me entendiste al principio. Estamos entendiendo. Lo que hay estamos siguiendo. Ella me entendió, pero tú no me estabas entendiendo. Lo que estamos siguiendo. Lo que pasa es que hay que dejar claro ese Lo que detalle. pasa es que Félix está haciendo la pregunta del que está escuchando por si no ha entendido. Por si no ha entendido. Claro. Esa amiga tuya. No, pero te estoy hablando. Le endosó la falta de afuera. Ahorita Félix me apaga el micrófono. Nunca así. Entonces, mira, la Iglesia Católica en ese orden, en el documento de Vaticano II, wow, se me fue el nombre. De los 4 documentos de Vaticano II, me fue el que era. Recomienda que los católicos oigan el término, veneremos la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. O mejor dicho, la Iglesia Católica recomienda que se venere la palabra escrita y se adore la palabra encarnada. ¿Qué es Cristo? Ustedes saben la diferencia como católico entre venerar y adorar, ¿verdad? Claro que sí. ¿Quién es el único digno de adoración? Dios. No hay que hablar más ahí. Estamos claros. Sí. Yo te pregunto a ti, ¿quién crea los signos lingüísticos? Dios.
El hombre sería. o el hombre. ¿En qué parte tú has leído que Dios se inventó los signos lingüísticos? La Ah, A, no, la lo- B, la C, la D. No, eso lo creó el hombre. La escritura La es invento humano. Escritura es un invento humano, una Lo que forma de Dios- comunicarse. Lo que Dios crea es al hombre. Perfecto. Vamos a estar claros. Ese dato acá Y mismo- le da la inteligencia para que él pueda crear esos signos y Signos demás. lingüísticos. Exacto. Entonces, la serpiente de bronce fue inspirada por Dios. ¿Han leído el texto de la Sí, serpiente de sí, bronce? sí, Inspirada sí. por Dios y construida con materiales de la creación. Claro. Y sobre esa serpiente de bronce reposaba el poder sanador de Dios. ¿Sí o no? Claro. Claro, el claro? que la miraba quedaba sanado. Sanado. Claro. Pero llegó un momento en que el pueblo hebreo se desenfocó con la serpiente y dejó de venerarla. Y creía Como- que la como- serpiente era que sanaba. Exacto, dejó de venerar a la serpiente como imagen del poder de Dios y comenzó a tratarla como Dios mismo. Por eso Dios manda a Moisés que la grave. destruya. Que la destruyan. Pero que el fin de inicio fue bueno. Fue bueno. No, Entonces exacto. el hombre fue convirtiendo Entonces, ese, la palabra de Dios es eterna ese o es fin. temporal. es eterno. Es eterna. O sea, no está sometida en el tiempo ni en el espacio, ¿verdad que no? No, claro. Entonces, cuando la palabra de Dios se pone por escrita, lo que está es reposando sobre un conjunto de signos lingüísticos inventados por el hombre. ¿Me están como Ok, siguiendo? le estamos Para que llegando, le estamos para- llegando. Entonces, en la Biblia, como verdad, mira cómo, acá está asustado. No, es verdad No, que está sí, esperando, porque- dejando que tú acá está fluyas. esperando. por eso es que yo he escuchado. Te estoy diciendo hace rato, Sí. la serpiente es signo, imagen del poder sanador de Dios. La Sagrada Escritura son signos lingüísticos, imagen de la verdad de Dios. Entonces, eso quiere decir, traduciendo lo que está diciendo, a ver si le estoy siguiendo bien, que poner la escritura por encima de Dios sería limitar a Dios. Porque entonces la Es decir, escritura que- no es más Que Dios está contenido signos. en... Exacto, Dios O sea, está o como contenido. que Dios existe porque está escrito. Y no. Sería limitarlo. Y es Limitarlo. como dijo San Agustín, si crees que entendiste a Dios, pues lo que entendiste no era Dios. No era Dios. Ey, Le estamos Muchacho, llegando, le entonces, estamos mira, llegando. ¿Lo fue bien? fíjate, te fijas aquí. Mm. Esa era buena. Me están No. iluminando, me están iluminando aquí. No, esas son las ayudas adecuadas, ¿oíste? Ya lo Por sabes. ahí. Estamos llegando. Entonces, Me sigue. ¿cuándo? Por eso la iglesia te dice, venérame la Sagrada Escritura, Ujú. la palabra escrita, y adórame la palabra encarnada. Hey, eso no hay que explicarlo mucho, ¿verdad? Que si No, tú lo eso está entendieron. claro. No, eso estamos está llegando claro. ya. Ah, entonces, cuando tú sueltas, como protestante, la sagrada tradición que te confirma la escritura y el magisterio que te administra la doctrina que emergen de esas escrituras, Lo que pasa es que los protestantes la tradición, no tienen magisterio, entonces ¿cómo van a y tú, seguir el y magisterio? tú estás diciendo que Exacto. la escritura está toda la verdad. Tú estás tratando los signos lingüísticos como si fuesen Dios mismo. Exacto. Y hay- Y Jesucristo, que es la palabra, está como ser humano a la dieta del Padre, no está como Sagrada Escritura. No está como signo lingüístico. Está como un ser humano a la derecha del Padre, encarnado. Claro, ¿y qué estaba primero, la iglesia o la escritura? La iglesia. Entonces, ¿qué es más importante? No, porque, porque Porque así. es que la iglesia que te explica la escritura La escri- se comenzó a escribir después de... No, yo te voy a dar un dato. Bueno, Que tú no miras, ¿cómo te Cristo llamas? vino y no comenzaron a escribir desde que él nació. No, Se escribió después se que fue él mucho nació. No, pero después. oigan este dato. ¿Cuál es tu nombre? Leonela. Leonela. Leonela, mira. El Antiguo Testamento en un principio era consonántico, no tenía vocal. ¿Tú habías escuchado eso? Sí, sí, sí. No tenía vocal. Ujú. De modo que, para explicarlo en español, si aparecía la palabrita P, R y M, Ujú. para aquella escuela teológica judía, significaba prado. Para esta escuela significaba parada. Y había un lío de interpretación Sí. y no se ponían de acuerdo. Ujú. Te estoy hablando la palabra inspirada, Ujú. que era consonante nada más, se interpretaba de diferente manera. Cada maestro de la ley incluso enseña la misma ¿qué? escritura Sí. a como él la entendía. Le entendía.
Incluso la palabra Yahvé, o sea, por eso se le llama el tetragrama, porque realmente le hemos Son colocado 4 vocales, pero son 4, por eso vemos que le incluyan diferencias. las 4 vocales de Adonai. Exacto. Exacto. Entonces, Y por eso son- vemos diferencias. Por eso con otras usted cuando denominaciones. traduce, porque las 4 vocales Exacto. incrustadas en el tetragrama suena como Jehová. Ajá, y por eso se ve la pequeña Pero, confusión. pero lo que quiero No. explicar es Pero el tetragrama sigue siendo el mismo. pequeña confusión, no. De que es Para- tremendo. Ya, confusión. el tetragrama, como en su sonido siempre original, es Yahvé, Yahvé. no Jehová. No. Yahvé. Ni Yahweh, el, ni- mo- no, el movi- Yahvé. el movimiento de ponerle vocales a ese texto consonántico no es inspiración divina. Es el magisterio judío para cerrar sus enseñanzas y que no haya confusión de interpretación, quien, como un movimiento muy estratégico y muy loable, decide embarcarse en esa campaña de ponerle vocales a todas esas palabras consonánticas. Pero ese movimiento no es una inspiración divina, pero es algo loable, un bajadero del magisterio judío en su momento. Ya. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el judaísmo, su magisterio determinó qué significa una cosa y qué no. Y por eso le puso vocales para que eso quede ya determinado y no existan confusiones. Muy bien. ¿Me están siguiendo, verdad que sí? Sí, Correcto. claro. Para que vean que la importancia de un magisterio viene desde el judaísmo, el Antiguo Testamento, hasta el día de hoy de nosotros. Porque en el momento, en el instante en que Moisés te escribe y él está vivo, en ese instante, ¿qué es más autoridad, Moisés o lo que él escribió? Yo entiendo como dice. Moisés, porque él es Él está vivo. el que inspirado por el Espíritu Santo, por Dios, está escribiendo, Claro. pero él está vivo. Sí, sí. Entonces, sí. él como hombre es el magisterio inmediato de esos textos. Exacto. ¿Me están siguiendo? Sí. No vamos, vayan. No, ahí estamos bien. Estamos cayéndole atrás. No, lógico. Entonces, miren, ya para entrar a dar aquí a la yugular al principio, Sí, que estamos que acabando. estamos acabando, miren. ¿Qué fue lo que propició el principio de sola escritura? En tu borrar, quitar todo el magisterio, toda la tradición y encerrarte en que lo que está escrito y la sola escritura y que la verdad solamente está en esa escritura y que no hay ningún magisterio, ninguna autoridad por encima de. Bueno, que entonces cada quien comenzó a hacerse creer que puede interpretar lo que ahí dice. Y interpretar lo que ahí dice significa yo construirme una falsa idea de lo que ahí dice. Y como yo sé hace mucho tiempo que el politeísmo allá en el pasado fue el resultado de las falsas ideas que los hombres se tenían del único Dios, oigan, el politeísmo es las falsas ideas que los hombres tenían del único Dios, del trascendente, que no lo conocían, pero cada quien tiene una idea de él. Y como cada quien tiene una idea de él, cada quien se hizo una imagen de él. Y si cada quien tiene una idea falsa de Dios, la imagen que se construye de ese Dios es falsa. Entonces hay todo un politeísmo de diferentes dioses con diferentes imágenes y con diferentes ideas. La sola escritura, si bien es cierto que ellos no se han construido todo ese movimiento evangélico, no han hecho imagen de sus diferentes ideas de Dios, pero eso no significa que una falsa imagen, que una falsa idea, aunque no tenga una falsa imagen construida, sigue siendo una falsa idea. Me están siguiendo, y sigue siendo una falsa imagen de Dios, y una falsa imagen de Dios es otro Dios. Entonces, Yo estoy resumiendo diciendo que la sola escritura lo que ha generado es un politeísmo dentro del cristianismo. Entonces eso quiere decir, Raúl, que la sola escritura significa que si yo leo una lectura y tú también la leíste, yo entiendo que eso es lo que significa esto, pues eso es. Tú entiendes que lo que dice significa esto, pues eso es. No hay como una línea a seguir. Ya cada quien se ha construido una falsa imagen de la verdad. De la verdad. De la verdad. Y como la verdad es Jesucristo, es una falsa imagen de Jesucristo. Y si cada quien tiene una falsa imagen de Jesucristo, son diferentes dioses, diferentes ídolos. Por lo tanto, Esto es un politeísmo dentro del cristianismo. por lo Y el tanto, colmo de eso
para cerrarte. Cógelo ahí. El colmo de esto, Félix, el que ahora dicen ellos, el cristianismo no es una religión, es una relación. Y es el colmo de politeísmo. Porque ¿qué significa eso? Que si 1 millón de cristianos te dicen a ti, no, 1 millón no, si 100 millones de cristianos te dicen a ti que Cristo no es una religión, sino una relación, estaremos dividiendo el cristianismo en 100 millones de Cristos distintos, porque cada quien que entienda cómo es su relación, porque para tú tener una relación con Cristo, tú te vas a imaginar o vas a construir en términos de idea a tu Cristo para tú estar cómodo en tu relación con ese Cristo. Y construyendo una idea de ese Cristo a tu comodidad, te está construyendo una falsa idea de Cristo. Entonces, ese dicho de que Cristo no es una religión, sino una relación, es el politeísmo más rampante. Una trampa. Rampante ese politeísmo de nuestra época moderna. Porque han construido dioses de todas las marcas. Porque están desfigurando la verdad. Porque cada relación personal es una verdad independiente, individual de cada quien. Y esa es tu verdad, esta es la mía, aquella es de aquel, y estamos todos relacionados con el mismo Cristo, por mentira. En el fondo es un politeísmo. Ay, lo dijo. Llévatelo. Raúl, danos tus redes sociales. La Fe del Clan en YouTube. Y Raúl Rayita Bemora en Instagram y Facebook. Ahí se lo escriben por DM. Y esperen rápido, pronto el libro Sola Escritura, un principio idólatra. Ay, madre.